¿Cómo enfrentar la experiencia del duelo? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema en particular? ¿Señala la Biblia alguna forma específica de hacer duelo por las pérdidas de nuestros seres queridos? Bueno, pues ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy, así que no te muevas e invita a tus amigos a compartir el programa y a escuchar este interesante programa de hoy. Les habla el pastor Héctor Delgado y para mí es un inmenso placer, como siempre, enviar un afectuoso saludo a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos nuestros queridos amigos que nos siguen desde las diferentes plataformas sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, Pastor Delgado. Saludos a todos Dauris. nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York y las redes sociales. Es un inmenso placer para nosotros poder llegar hasta ustedes en la presentación del programa de este momento de Fe y Sociedad. Nos alegra mucho que estén con nosotros y esperamos que este programa sea de bendición para todos los que nos ven o para otras personas que tal vez no nos ven, pero que ustedes pueden regar la voz también. Así es que en ese tenor te invito a compartir con otros este enlace, suscribirte al canal del Pastor Héctor Delgado y pues seguir nosotros en la discusión de nuestros temas que esperamos, como repetimos, que sea de gran bendición para cada uno. Vamos a comenzar en este momento y tener una oración. Dios eterno del cielo, una vez más estamos en este momento, en este lugar, para la presentación del programa de hoy de Fe y Sociedad, esperando que los conceptos emitidos puedan ser de gran bendición y que podamos ver una perspectiva bíblica de este tema y por el cual nosotros todos de algún momento experimentamos o vamos a experimentar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Antes de entrar de lleno en el tema que tenemos para hoy, me gustaría recordar a los amigos oyentes que al buscar mi canal en YouTube, no lo hagan bajo mi nombre, Héctor Delgado, sino bajo el término Teológico 7. Así que Teológico 7 es el título que le he puesto para facilitar que mi canal pueda ser encontrado por aquellos que están interesados. Y quiero agradecerle también a todos los amigos que ya se cuentan por cientos, varios cientos, los que se han continuado registrando, suscribiendo a mi canal. Y le agradezco también porque por los comentarios que dejan allí. Vemos que, aunque a veces no siempre están de acuerdo con lo que uno puede enseñar, son tantas las personas que dejan mensajes oportunos, agradeciendo, diciendo cuánto le ha bendecido y cuánto le han ayudado algunos de los sermones que hemos tratado. Así que estamos abiertos a sugerencias, recomendaciones. Lo único que le pedimos es que siempre sean respetuosos al hacer un comentario, sea en mi canal o sea en cualquier otro. Eso dice mucho de la fe que tenemos y de la manera que nuestro Señor Jesús ha transformado nuestro carácter. Así es. Bien, al hablar del duelo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues el duelo puede definirse como un proceso en el cual nos adaptamos física y psicológicamente a vivir frente a una pérdida. Es una respuesta normal y saludable que una persona da frente a una pérdida. Mientras mayor sea nuestra cercanía hacia el objeto o la persona perdida, más intenso será el duelo que nosotros haremos. También se define el duelo como una emoción fuerte que puede ser abrumadora y que puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, a través de pensamiento constante sobre las pérdidas. Hay personas que no logran desconectarse de aquello que perdieron y eso produce pensamientos constantes de fijación en eso. También otras personas manifiestan dificultades para concentrarse en las tareas comunes de la vida. Se encuentran absortos mirando a la distancia, se ven como perdidos. Eso indica también la profundidad del dolor que experimentan por la pérdida. Otros manifiestan una atención excesiva a los recuerdos del ser querido. También otros manifiestan un anhelo intenso por el difunto, tanto que a veces le parecen casi hasta visualizarlo, escucharlo hablar, cuando una puerta se abre, de pronto pensar que es él que está regresando a la casa. Muchos lloran con una facilidad increíble, diferente a otros que no lloran en absoluto, pero eso quizá lo tratemos en un tema aparte. Yo le decía al pastor Contreras que sería bueno que tratáramos el tema del llanto o las lágrimas, no sé, y ver cómo eso se relaciona con nuestra experiencia, luego con la tierra nueva, que no habrá llanto ni clamor.
pero con la realidad de personas que le es imposible derramar una lágrima. Otros tienen dificultades para dormir, no pueden conciliar el sueño. Pocos manifiestan o muchos manifiestan también un interés por la comida, un nivel de ansiedad y eso le puede causar otros trastornos y otros problemas. Y dos, que finalmente señalaré para dar parte a mi compañero Dauris Contreras, es que algunos tienen incluso problemas de concentración y también algunas personas, y a veces son muchos, tienen dificultades para tomar decisiones. Es como si se hubiesen acostumbrado a depender mucho de la otra persona que perdieron y como esa persona siempre fue la que tomaba las decisiones determinantes, ahora se encuentran como desamparados y no saben cómo tomar las decisiones clave de la vida. Lo cierto es que el duelo es una experiencia triste, pero que creemos que es oportuno que podamos hablar un poquito sobre ello. Es correcto, Héctor. Gracias por esa información que has provisto. Es cierto, y antes de continuar, Héctor, cabe destacar que, como habíamos mencionado tras de cámara, es posible no, vamos a tener un segundo tema sobre el duelo, porque hay una parte que estaríamos lidiando con lo que es el acompañamiento y cómo De hecho, serán relacionarnos. tres temas, Dauris, tres Ok, temas en secuencia, porque el último de esta serie de tres tiene que ver con la disposición que toman las personas sobre qué se ha de hacer con la persona que fallece. ¿La enterramos, se entierra en un la nicho cremación, se o crema, ok, lo cremamos? Esos temas importantes. sí. Pero respecto al duelo, tendremos este otro tema la próxima semana y pues después el tema de que Ujú. presenta Héctor. Como acaba de hablar el pastor, el duelo es un evento normal y que ocurre cuando hay una pérdida. Quiero destacar que el duelo no solamente ocurre cuando hay una pérdida de un ser querido, sino otras pérdidas también se experimenta el duelo. La pérdida de la salud, la pérdida de una relación, la pérdida de algo que usted está muy cerca de esa cosa, la pérdida de un órgano. De hecho, algunos psicólogos mencionan que el duelo comienza desde la anticipación Ujú, del ujú, problema. Por ujú. ejemplo, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, ya automáticamente hay una reacción hacia la muerte. Bueno, es una enfermedad terminal. Y desde allí muchas personas comienzan a experimentar un duelo y dura todo el proceso después de la pérdida y todo lo demás. Dari, A podríamos veces, decir que si una persona a través de una catástrofe natural pierde un bien que le ha costado mucho sacrificio adquirir o que apenas acaba de adquirirlo, como hemos visto claro. casos, Ujú. y ya no solo lo acaban de conseguir, sino que ya también lo acaban de perder. Eso es Eso correcto. genera una especie Ujú. de duelo también. Y cuando una persona, por ejemplo, pierde una relación de muchos años o que de repente la persona que tú amas te dice, ya no quiero seguir contigo, ya no te ama, hay un proceso también de duelo. Y vamos a ver un poco más adelante, Héctor, cuáles son esas tres etapas básicas del duelo. Pero es evidente que esta es una experiencia por la cual todos en algún momento nosotros pasamos. También tú mencionaste algunas cosas, Héctor, que vamos a presentar más adelante, como eh, actitudes o conductas que son anormales a un duelo regular. Y de forma general, el duelo tiene algunas actitudes, algunas conductas que las personas en duelo muestran incluso un año después de la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Y ahora, hay otras conductas que no son señales de un duelo saludable. Es Ya. importante prestar atención a estas cosas porque cuando usted ve que un familiar o algún amigo está manifestando este tipo de conductas, es una advertencia para que usted sepa que no es normal y que una ayuda debe ser buscada. De hecho, en nuestro próximo programa estaremos hablando del duelo extendido. Ese será un punto importante, así que no se pierdan el programa en la siguiente semana. Así es. Mira, lo que pasa es esto, nosotros vivimos una vida en un mundo en un mundo imperfecto y la vida se convierte en una serie de pérdidas y de alguna otra manera. Todos pasamos por eso. Nosotros vivimos en un mundo que hay muchas pérdidas. Por lo tanto, si nosotros vamos a vivir bien, necesitamos aprender a lidiar con el duelo de forma adecuada, Así es. porque de otra manera no podíamos enfrentar las diferentes situaciones que traen duelo a nuestras vidas.
Y tú mencionaste que nosotros vamos a hablar aquí un poco acerca de lo que la Biblia nos presenta acerca del duelo, pero antes sería bueno que nosotros veamos algunas etapas básicas antes de entrar a la Biblia, Héctor, con lo que Ujú. tiene que ver con el duelo. Cuando ocurre una pérdida o cuando ocurre la anticipación de una pérdida, como ya dijimos, en el caso de una enfermedad terminal, la primera reacción es la reacción de shock, ¿ok? Mm. Es la conmoción, el entumecimiento. Esa es la primera reacción. Y yo recuerdo cuando mi padre murió, me dieron la noticia en el 2017. Y cuando yo supe, la primera reacción que me dio es precisamente esa. A pesar de que yo esperaba que en algún momento él iba a fallecer por la condición que él tenía de salud, pero en ese momento cuando me dieron la noticia, yo estaba acá, fue para mí un momento de shock. Y todos pasamos por esa, por ese proceso del duelo. La Sabe que segunda, ajá. en el caso mío, Daris, con la pérdida de mi padre, yo hice duelo tiempo después de su fallecimiento. Al principio yo Mm, lo asumí como, claro, yo lo vi ahí extendido y yo dije, como que razonaba, pero como que no sentía el impacto de lo que estaba pasando, aunque yo sabía ya que iba a fallecer. En el caso de mi madre, el duelo yo lo hice la última vez que la vi antes de ella fallecer. Así que ok. cuando yo la vi ya en el ataúd, sencillamente yo estaba como en paz, estaba tranquilo. Cada Entonces, quien tiene sus experiencias. sí, en esta primera fase puede haber un estado de conmoción o puede haber un estado de entumecimiento, lo que en inglés se llama numbness. Ujú, El numbness es cuando tú no sientes nada. Una de esas dos cosas. En la segunda etapa hay como una especie de angustia emocional. Y esa angustia emocional puede manifestarse a veces en ira o puede manifestarse en ujú, depresión. ujú, ujú. Y esa parte a veces es un poco aguda, es bien fuerte. Bueno, Am, es tan fuerte que para algunos que han sido personas de fe tienden a perder la fe temporalmente por un tiempo. Otros se Ujú, tornan hasta correcto. rebeldes con Dios y lo Ujú, desafían. Yo recuerdo en el campo donde me crié en mi país, un señor que perdió a su hijo, tomó un machete en la mano y salió al patio a desafiar a Dios y a pedirle a mm. Dios que viniera, que apareciera para pelear con él. El nivel de angustia era extremo. Eso te dice a ti que el periodo de duelo es un periodo diferente para cada uno y que unos más que otros experimentan emociones más fuertes que otros. Y la otra parte, pues ya la última etapa es la etapa de la recuperación. Y en esa etapa, pues la angustia aguda que la persona sentía, pues ya pasa y entonces la persona pone en marcha las tareas para reconstruir su vida otra vez. Pero este proceso puede ser más largo que otros para algunos. Para algunos puede tomar menos tiempo, para otros más tiempo. Conozco experiencias, por ejemplo, de personas, Héctor, que han perdido un ser querido y todavía después de 5 años ni siquiera se le puede mencionar a esa persona o no siquiera, ni siquiera puede ver la tumba o una foto de esa persona. Y pues ya en este caso estaremos hablando de un duelo anormal, pero para cada Excelente. persona es diferente el tiempo de duelo. Vamos a una pausa, Héctor, y continuamos. Así es. Escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos hablando en el programa de hoy sobre el duelo por las pérdidas de cosas de valor, de relaciones o de seres queridos que fallecen. Y hemos estado mirando las diferentes reacciones que las personas experimentan cuando pasan por situaciones como esta. Hasta ahora hemos podido ver, no hemos analizado la perspectiva bíblica, pero hemos podido ver ya algunas cosas importantes respecto a esta triste experiencia que nos toca a los seres humanos pasar. El pastor Contreras decía que vivimos en un mundo donde vivimos experimentando continuamente pérdidas y vivimos entonces asociado a eso de una etapa de duelo a otro, de diferente naturaleza. Sin embargo, es importante que entendamos que dado que nuestro mundo es así, entonces nosotros debemos tratar de comprender este fenómeno, este aspecto de la vida y ver cómo nosotros podemos enfocarlo.
Tauri, sabes que mencionabas como 3 etapas de hacer duelo. Otras personas hablan hasta de 5 etapas, y una Mm. es, por ejemplo, la negación o el rechazo de la realidad. Yo conocí una hermana. Esa precisamente, Héctor, es la primera parte. La definición que dan las diferentes personas por ejemplo, en cuanto a entumecimiento o Sí, conmoción es precisamente esa no aceptación, es el periodo de shock que la persona no acepta. decía que conocí el caso de una hermana que perdió a su hijo. Yo pienso que el estado de negación y rechazo es mayor o menor en la medida de cuán traumático o no puede ser la pérdida de una Perfecto. persona. Ujú. O cuán cercana a la persona Exacto. ujú, Entonces, todavía 2 años después, ella decía que su hijo no estaba muerto, ujú. que ella sabía que él se había extraviado, perdido, y que en algún momento él regresaría a la casa como acostumbraba a hacerlo. Y a uno le quiebra el corazón Sí. escuchar situaciones como estas. Y Otra, tú hablabas de la fase de ira, también otros hablan de una fase de negociación o compromiso, que consiste en la revalorización de los recursos y las realidades propias. Hay otra fase que tiene que ver con la depresión, constituida ya por la conciencia de que la muerte es inevitable. O sea, no poder evitar la muerte hace que algunas personas se depriman, o al no haber podido evitar la muerte de un ser querido, quizá cargando la culpa de que si pudo haber hecho algo, dicho algo, hacer algo, invertido ciertos recursos. Y creo que todos en algún momento tenemos que lidiar con cosas como ujú, esa. es así. Ahora bien, Héctor, es importante considerar el hecho de que, como mencionaba anteriormente, hay reacciones o actitudes en el duelo que no son normales. Mm, Y que cuando usted ve que alguien está haciendo duelo de esa manera, debe prestarle atención. ujú, Por ejemplo, hay personas que tienen, después de la pérdida de un ser querido, tienen ideación suicida o ujú. pensamientos o acciones suicidas. Eso no es normal en un periodo de duelo. Y cuando alguien presenta ese tipo de cosas, es posible que algún pensamiento pudiera pasar pero es de forma esporádica, pero cuando alguien tiene constantemente en su periodo de duelo estas actitudes, hay que prestar mucha atención y buscar la ayuda necesaria lo más pronto posible. Es probable que la persona sienta que no vale la pena vivir sin eso o sin esa persona. Así es. De hecho, en cuanto al periodo de duelo, hay muchas personas que lo hacen con consejería, otros hacen el proceso de forma sola. Los estudios han encontrado que no ha habido ninguna diferencia del pasar el proceso solo o con aconsejamiento. Ahora bien, cuando aparecen este tipo de duelos que son anormales, es evidente que una ayuda especial se necesita para poder asistir a la persona. También otro elemento es que muestra un periodo de duelo que es anormal, es dejar las cosas como estaban, lo que se conoce como momificación. Hay personas que cuando pierden un ser querido no quieren tocar nada de lo que estaba en la habitación, quieren dejarlo todo así Y algunos lo y hacen por años, Dauris. por eso, entonces esa es una forma anormal de procesar el duelo y esa es una evidencia también de que la persona pues necesita algún tipo de ayuda en ese sentido. Dauris, en sentido contrario, también tenemos casos de personas que cuando pasan por el duelo sienten una sensación de alivio, y eso tiende a ocurrir cuando el deudo o la persona que ha perdido al ser querido o lo de que es de valor tenía un familiar que estaba lidiando con una enfermedad terminal muy extensa en cama, También, y sí. donde estaba sufriendo mucho. En casos Ujú, como esto, la muerte a veces no solo ya es esperada por lo terminal de la enfermedad, sino también deseada, deseada por quien está sufriendo, y a veces deseada, aunque no se diga o se comunique, por la persona que va a experimentar la pérdida. El hecho es ujú, que no es fácil, Dauri, ver a una persona amada, querida, sufriendo indeciblemente. Es como tener dos claro. males y escoger el mal menor. Correcto, eso es verdad, eso es cierto. Aún así, el duelo sigue siendo una experiencia dolorosa, Ujú. porque nosotros no fuimos creados para la muerte, ni para experimentar eso, y la muerte siempre trae dolor. Y aunque usted sepa que la persona va a morir, hay como una mezcla de sentimientos, podríamos decir, Héctor, entre alivio por un lado, en casos como el que has expuesto, y Ujú. también, por otro lado, pues el dolor natural de la muerte. También hay otro elemento, Héctor, y es que
hay a veces problemas que existían previo a la pérdida del ser querido y estos pueden ser exacerbados. Por Mm, ejemplo, una persona que tenía depresión antes de perder al ser querido, es posible que después que lo pierda, esa depresión sea exacerbada y sea agudizada más. También hay personas que tenían problemas de abuso del alcohol u otras sustancias, otras drogas. Y es posible que después de la pérdida del ser querido, en ese se periodo de duelo, incremente eso se el abuso de incremente. estas sustancias. Ajá. Y no solamente eso, estos estados preexistentes contribuyen también a que haya un mayor alto índice de intento e ideación suicida también. ¿Y qué Por eso, decir, Dauri? ¿Y qué decir de estas personas que tienen una relación defectuosa con otras personas, padres, hermanos, y viven en un conflicto constante y a veces tienen problemas no resueltos y uno de los dos fallece? Entonces la persona que el deudo queda con la sensación de que hubo un capítulo que no se cerró. Ahora ujú, tiene que vivir con el sentido de culpa sí, porque ahora se da cuenta que amaba más de lo que siempre pensó, imaginó a esa otra persona, y que las circunstancias de la vida no le permitían valorarlo, pero que la experiencia traumática de la muerte o la pérdida ahora hace que esa persona experimente como un sentido de culpa mayor o grande que le ujú. impide vivir tranquilo Eso y es vive correcto. lamentándose toda la vida. Hay una culpa penetrante que ocurre cuando ese tipo de cosas suceden. Y precisamente por lo que pude haber hecho diferente, o por qué no pedí perdón, o por Ujú, qué no se hizo esto así. Por eso es bueno que usted trate de vivir con sus familiares, con los demás, trate de tener la mejor relación posible. Y ujú. si no es posible llevar una relación demasiado cercana, por lo menos no haga daño y no permita que ningún sentimiento pueda destruir su estado. Quizás, David, Eh, también podríamos recomendar una especie de terapia conocida también, como la de la perfecto. silla vacía, es decir, hacer un acto, un tipo de ritual en el que tú te imaginas que la persona está sentada delante de ti y tú escribiste antes todo lo que le quería decir. Ahora tú lees como si se lo estuviera diciendo a ella. Interesante. Eso no es hablar con un difunto, no, no, no es eso, ese no es el Sí, punto. La persona realmente no existe, está muerta, pero tú estás haciendo como una descarga psicológica, emocional de un problema y en el que tú te dispones a perdonar lo que ocurrió y aceptar el perdón que Dios te puede dar así por los es. errores cometidos del pasado. Así es. Por último, quiero mencionar también que a veces en este proceso de duelo existe lo que son algunas reacciones psicóticas. Estas reacciones psicóticas a veces pueden ser algo normal en el duelo y cuando son esporádicas y temporales. Ahora, cuando ya se extienden, ya se es un problema. A veces, por ejemplo, hay una, hay una experiencia sensorial, tú mencionabas ahorita un poco acerca de eso, una experiencia sensorial del que está en duelo con la persona que ha muerto, al punto de que a veces o puede escuchar su voz o puede oler su presencia o sentir su presencia. Los psicólogos hablan de esto como simplemente eventos psicóticos durante el duelo. Ahora es posible que cuando hay cosas más allá de eso, por ejemplo, hermano, una vez escuché de una persona que ella se murió su mamá, fue a Santo Domingo a enterrarla, regresó y cuando llegó la vio sentada en la cama. Ya ahí hay otros elementos que tal vez, pues, elementos espirituales. Sin embargo, es evidente que esas partes psicológicas también puedan suceder. Ya, Héctor, entonces podemos entrar a la parte bíblica, que nos queda poco Sí, tiempo, yo, pero yo podemos creo que tocar un poco más sí. acerca de esto. Creo que se han abordado algunos aspectos importantes. En las escrituras no se describe una forma específica de hacer duelo, Ujú, sencillamente se narran cómo ocurrieron los hechos. En el caso de perfecto, Abraham, dice la Biblia en Génesis 23:2 que hizo duelo y lloró por Sara. así En es. el caso, por ejemplo, de José, dice que se extendió sobre su padre que ya había muerto, Ujú, abrazó su cuerpo, lloró y lo besó, cosas que ujú, todavía uno ve que ocurren en la actualidad. En el caso de Job, se habla de que el patriarca rasgó su vestido ante las pérdidas que experimentó de sus hijos y de los ujú. bienes, en señal de un dolor profundo y se rasuró la cabeza. Sí, Y quizá mencionar un par de casos más
para que también, me imagino, tú tienes algunas experiencias que compartir bíblica. En Isaías 22:12 se llama Jerusalén a llorar, a Ujú, lamentarse, a raparse su cabeza en señal de dolor y a usar ropas de tela ásperas, ujú. por causa de una gran angustia que experimentaría bajo un juicio divino. Eso es Y en correcto. Jeremías 41:5 se observa que se expresaba el dolor afeitándose las barbas, o rasgando las ropas y a veces incluso hasta cortando la piel, lo que es un indicativo de un dolor muy profundo, de un estado emocional muy exacerbado, en el que la persona prácticamente pierde eh, eh, la noción de sí misma en medio de la angustia. Sí, ya en ese, bueno, primero déjame mencionar algunas cosas. Hay dos palabras en el hebreo que nos hablan sobre el duelo, que se traducen como el duelo. Una es zafat y la otra es abal. Esas dos palabras son las que mayormente se usan refiriéndose al duelo. A veces la versión, por ejemplo, de la Reina Valera traduce bacá, que es llorar. A veces también lo presenta como hizo duelo. Pero estas dos palabras son las que principalmente se usan. Y algunas de las cosas que ha mencionado, por ejemplo, la palabra zafat en sus orígenes estaba ligada al significado de rasgar, de rasgar la ropa. Y esa costumbre de rasgar los vestidos cuando alguien está en duelo era parte, viene engranado con el concepto de ese mismo término. También en la Biblia El hecho de que, aparece, David, es obvio y es comprensible que están asociadas íntimamente por el hecho de que describen quizás diferentes aspectos de una misma experiencia que tiene diferentes matices. claro, y de hecho, algunos versos cuando estas dos palabras se encuentran juntas o se encuentran en el mismo verso, serían como palabras sinónimas. El hecho es que algunas de las conductas de la persona que experimentaba el duelo era rasgar sus vestidos, otras veces echarse ceniza en su cabeza y otras veces colocarse saco, vestirse de saco para hacer O duelo, ropa áspera, ¿no? ropa áspera, y otras veces se quitaban sus ornamentos, no vestían ornamentos o no se colocaba ningún perfume. Son algunas de las formas. Tú mencionabas algo que quiero señalar acá, cuando en Jeremías habla de que nadie se cortará la cabeza para hacer duelo por ti, o que nadie se cortará por eso. Ya ahí hay un elemento prohibido en la ley de Dios, porque Dios había dicho, no te cortarás por un muerto. Ujú, ujú. So, ni te harás tatuaje tampoco. En ese contexto del muerto, en Ujú, Deuteronomio ujú. nos habla. De hecho, es Lo, una lo, lo, lo- costumbre todavía vigente en la actualidad de personas que en honor a la memoria del ser querido se hacen un tatuaje con el Perfecto. nombre o Ujú, con una figura que representa la ujú. imagen de la persona. En ese sentido, ese tipo de duelo es prohibido por la Biblia. Ujú, ujú. O sea, cortarse el cuerpo y hacer ese tipo de cosas por el muerto es prohibido en la Biblia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos ver que hay algunos aspectos descriptivos de la forma como se hacía duelo en la Biblia. Por ejemplo, Claro, y es probable, discúlpame, que haya ahí también como una dimensión psicológica, porque la persona puede que experimente un tipo de apego tan complicado, tan íntimo, que raye ciertos límites en el que posiblemente ese apego por negarse a hacer un duelo real por algo que inevitablemente podía ocurrir ujú, o que finalmente se sabía que iba a pasar, que exponga a la persona entonces al terreno del espiritismo. perfecto. Y yo pensé en eso, cuando se puede Ujú. rayar la línea entre lo que es normal y lo que puede terminar en Claro, es espiritismo. que un duelo extendido, como hablaremos en otro de los programas, puede traer consecuencias ya muy negativas. Sí, por otro lado, Héctor, es evidente que el tiempo de duelo, como vemos en la Biblia, en el caso de los egipcios, dice que ellos lloraron por Jacob durante 70 días. Sí, Sí, perdón, sí, 70 días. José hizo duelo por 7 días después que hizo eso. sí. Eh, en otros duelos se dice y lo hacía cada día. En el caso de Abner, por ejemplo, cuando murió, David mandó que todos hicieran duelo porque Joab mató a Abner y dice que hicieron duelo hasta la tarde.
La Biblia Ah, lo que no especifica es un periodo de tiempo específico como ujú, una norma que deba per- seguirse para un duelo. Por perfecto. ejemplo, Ujú, 7 días o 9 días o ujú, tanto X ujú. días. Pero es evidente que hay algunos elementos, por ejemplo, el elemento de la vestimenta. Hoy la gente se viste de negro cuando hay duelo. No sé dónde surgió la idea del negro, será porque es tiniebla, no sé. Pero el asunto de la vestimenta, anteriormente puedes ver que se vestían de saco, de silicio, o se rasgaban los vestidos. Incluso hay tú me mencionabas ahorita, fuera de cámara, un texto en la Biblia, creo que de Jeremías, que habla que se contrataban hasta lloradoras Sí, para le en el llama momento del duelo, plañideras. plañideras. Jeremías 9, 17 al 18, pero también Sí. está en segunda de Samuel 14:2 y si mi mente no me falla, Amós 5:16. Ujú. Pero también el duelo también a veces se hacía con ayuno, Héctor, y no Claro. solamente el duelo se hacía por pérdida de un ser querido, también se hacía un duelo cuando había un problema espiritual. ¿Sabes En algo? Yo creo que contratar personas para que lloren en un velatorio hoy sería algo extraño y éticamente cuestionable en sí, nuestra sí, cierto. cultura. La Dios habla hoy traduce no plañideras, sino mujeres que tienen por oficio hacer lamentación. Dauris, y Bueno, yo tenían yo que no, llorar, yo he conocido, no, lloraban de verdad, ¿eh? no, 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 yo he conocido personas así. En mi pueblo hay una mujer Sí, que era en conocida mi pueblo por eso, también, en mi para pueblo llorar también, se yo le recuerdo pagaba eso. en los funerales. Sí, sí, sí. Dauri, pero Pero no se quedaban, estaban los que lloraban, pero no se quedaban los que se acumulaban a hacer su chiste por su lado, aprovechaban los momentos para ah, pasar la noche en eso. no, también la Esa no es una Biblia, manera de contribuir, de hecho, Dauris. sí, sí, Uno lo dice a manera de chiste, pero la pero hacer un grupo y empezar a hacer chistes y establecer conversaciones en voz alta no es una manera de contribuir con el momento de duelo que la familia está pasando. Aunque eso sean costumbres de algunas culturas, realmente no lo es. Sí, aunque también la Biblia habla de la copa de la consolación. Me parece que es en Jeremías que habla de eso. Y Ujú. es una especie de, como que se le daba a la persona, se le daba un vino en una copa como un refreshment Bueno, a hoy lo que algunas estaba personas que llorando. hacen unos duelos muy complicados, se le tiende a dar ciertas medicaciones para calmarlos. Bueno, el texto de Proverbios, cuando dice, dale la vida fuerte al que esté en angustia, tiene algunos intérpretes lo ven como una especie de, como para minorar el dolor en un momento de angustia. Sería como el Así, uso de alguna sustancia que en condiciones normales no deberíamos consumir en un caso perfecto. de necesidad, de urgencia, médico. Como anestésico, Exacto, pudiéramos decir, como anestésico. sí. De Héctor, el hecho, tiempo se Dauris, nos acaba, Héctor, casi. no, el tiempo se nos acabó hace ratito, pero vamos a tomarnos hoy un par de minutitos más porque el tema es muy importante. Dauris, Sí. ¿qué decir de las lágrimas? ¿Sabe que hay personas que dicen, no llore, no llore, que esa persona fue un siervo de Dios o no llore tanto porque tú hiciste todo lo que podías hacer? Por el contrario, Héctor, se debe animar a las personas que lloren cuando tengan que llorar, porque Preocupas. las lágrimas son relief. Las lágrimas Claro, relajan y te sacan claro, el dolor. No te sacan el dolor, pero te claro, aminoran el dolor. claro, Dauri, es una forma de expresión que te da un Claro que descanso sí, emocional. claro que sí. Preocupados deberíamos estar si la persona que experimenta una gran pérdida y que lo sabemos que es así, no está llorando, que quizás lo tratemos más adelante. Sí. Tú sabes, Dauri, que en Mensajes Selectos, tomo 2, página 301, hay un caso interesante de una declaración que Elena de White hace escribiéndole a una persona que perdió un ser querido. Ella le dice allí, simpatizamos con usted en su aflicción y su viudez. He pasado por la misma circunstancia que ahora la afligen y sé lo que significan. Wow, qué palabra de empatía, ¿no? Pero no podemos decir eso si tú no has pasado por circunstancias parecidas. Eso lo veremos en el siguiente tema. Sí, sí. Cuánta tristeza hay en el mundo, dice ella. Cuánto dolor. Cuántas lágrimas. No es correcto decir a los que están afligidos, no llore porque no es conveniente llorar. Esas palabras proporcionan poquísimo consuelo. Ujú, Llorar no es pecado. Aunque la persona que muera haya sufrido durante años debido a la debilidad y al dolor, ese hecho no seca las lágrimas de nuestros ojos. así Así es. que cuidado como le decimos a la gente las cosas. Bien, ¿qué podemos nosotros aprender? Bueno, muchas cosas podemos aprender. Ya nosotros pudimos ver qué es el duelo, algunas etapas del duelo y entender que esa es una realidad humana. La Biblia y los caracteres que presenta son seres humanos con los mismos sentimientos y las mismas pasiones que nosotros. Y pues la Biblia describe
este proceso humano, al mismo tiempo que en algún momento pues nos declara de ciertas acciones o conductas no apropiadas para el duelo. De todos modos, nosotros nos consolamos en la promesa de que la muerte no es para siempre y Dios tiene el antídoto para la muerte. No solamente eso, Dios en su palabra nos da consuelo frente a nuestras pérdidas. Y cuando el texto de Apocalipsis 21 nos promete que no habrá más lágrimas ni dolor en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, significa que no habrá nada que te produzca dolor, ni sufrimiento, ni llorar, ni ningún clamor. Es que yo te No animo a que tú habrá, puedas creer no esa habrá promesa. más duelo en la Más, tierra no nueva. habrá más duelo en la tierra, no, correctamente. Así es. Bueno, yo terminaría diciendo que el apóstol Pablo mencionó que Dios nos consuela o nosotros consolamos con la consolación con la que Dios nos consuela a nosotros. Podemos hacer mucho y veremos luego en nuestro siguiente programa qué decir y qué no decir para poder hacer mucho a favor de las personas que están pasando por experiencia de duelo. Perfecto. Sí puedo decirle que las lágrimas que hoy corren por nuestras mejillas muy pronto serán enjugadas por Dios. Amén. Un escritor adventista analizando el tema del dolor y el sufrimiento dijo en una ocasión para terminar su artículo en la revista Diálogo Universitario: cuando Dios haya enjugado todas las lágrimas de los ojos de sus hijos, tomará su divino pañuelo, secará su última lágrima y lo arrojará bien lejos. Nos encaminamos hacia un momento en el que Dios secará nuestras lágrimas de manera definitiva. El dolor, el llanto y el clamor, el duelo, propiamente explicado en una palabra, ya no existirá más. Así que te animamos a refugiarte en el Señor, a llorar, sí, pero a recobrar ánimo y esperanza en que nuestro Dios en su momento pondrá el punto final a esta historia de dolor y sufrimiento de la raza humana. Amén. Que Dios pueda bendecirte rica y abundantemente, y entonces será hasta la próxima entrega.